Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente porque el Señor nos permite una vez más poder compartir un nuevo devocional. Bienvenidos a este programa número 144. Damos gloria a Dios, seguimos avanzando con la lectura, con la palabra de Dios, con encontrarnos con el Señor cada mañana a través de la palabra de Dios, de las Santas Escrituras. Así que damos gracias a Dios en este día porque el Señor nos permite estar junto a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan cada día, diariamente, de lunes a viernes, que nos mandan mensajes, que bueno, nos ponen me gusta, aquellas personas que lo ven tal vez este programa en repetición o en silencio. Damos gloria a Dios porque el Señor una vez más nos da esta posibilidad, este privilegio de poder estudiar la palabra de Dios y leerla todos los días, como lo venimos haciendo habitual desde el comienzo de este año 2023. Así que qué bueno es poder tener la lectura, la palabra de Dios y reflexionar cada día con respecto a lo que Dios nos habla a través de ella, de estas palabras, de estos capítulos, de estos versículos. El Señor a cada uno de nosotros nos va a hablar de una manera tal vez diferente en algún punto de nuestra vida. El Señor nos va a hacer reflexionar seguramente. Así que hoy tenemos el compromiso de leer la continuación del capítulo 40 que ayer dejamos, y capítulo 41 y 42, el final de esta historia apasionante de este hombre Job, que evidentemente narra la historia de un hombre que vivió mucho tiempo antes que los patriarcas o era contemporáneo de Abraham de aquellos tiempos, y que probablemente por las escrituras que hemos leído, Belmont y Leviatán, estos seres vivientes que vivían en ese tiempo, los comentaristas dicen que posiblemente eran los animales aquellos prehistóricos, en aquel tiempo, ¿no? Los dinosaurios. Así que, porque narra el Señor en este capítulo 41, habla de estos seres vivientes de ese tiempo y que posiblemente, probablemente Job los haya conocido. Así que desde mucho tiempo antes, ¿no? Este hombre Job vivía en la tierra. Recordemos que todavía al principio, si usted va a encontrar en el capítulo 1, el versículo 7, aproximadamente ahí, va a encontrar que Satanás todavía tiene la puerta abierta para entrar a esas reuniones que hacía Dios con los hijos de Dios, con los ángeles allí en el cielo, y podía pasearse libremente y entrar y hablar con Dios, ¿no es cierto? Tener esa comunicación con Él. Y entonces encontramos que Satanás observa a este hombre, que Dios lo reconoce como un hombre perfecto, recto, delante de Dios, y lo insinúa, le dice, no es que lo invita a Satanás, sino Satanás tenía su deseo en su corazón, evidentemente, de hacerle daño, de destruirlo, ¿no? Y Satanás estaba tratando de hacerlo, pero sin el permiso de Dios no lo podía hacer, como no lo puede hacer con nosotros, con nadie, sin el permiso, sin autorización, porque Dios es el que permite todas las cosas, ¿no? No hay nada como que se mueva en esta tierra si Dios no lo sabe. Así que vemos desde ese comienzo que comienza la historia de Job muy triste, pierde a sus 7 hijos, sus 3 hijas, en un solo día, sus riquezas, sus bienes, todo. Se enferma, dura muchos meses la enfermedad, lo hemos leído, pero encontramos también los amigos que bueno, en muchos casos hemos creído que son nuestros amigos, y a veces nos juzgan sin conocernos, sin conocer la persona, y a veces nos juzgan porque, bueno, a lo mejor nos ven en una situación diferente a la que ellos piensan, que estos hombres sabios que decían que, bueno, que alguna razón estás pasando, porque estás pasando esta prueba, alguna razón hay, has cometido pecado, has hablado mal de Dios, no estás correctamente delante de Dios. Bueno, todas esas cosas que ya hemos leído, ¿no es cierto?, en este tiempo. En este capítulo 42, el que vamos a leer hoy, en esta mañana, vamos a encontrar
algo muy hermoso que el Señor hace a través de la vida de Job, la oración de sus amigos y podríamos decir de sus enemigos también, ¿no es cierto? Porque aparentemente eran amigos de Job, pero solamente lo castigaron a Job, ¿no es cierto? Bueno, de tantos amigos, de amistad, de esa amistad de amigos no era de estos muchachos, pero Dios no deja nada al azar. Dios anota todo y le recuerda a Job de aquellos amigos que hablaron mal de Dios, en definitiva, dando argumentos falsos, argumentos que no tenían sentido para la vida de Job. En ningún momento ayudaron a Job, ¿no es cierto? Y gracias a la oración de Job, estos amigos fueron salvos en ese momento. Dios no los castigó porque Dios le permite a Job orar por ellos. Como dice en Mateo capítulo 5, verso 44, tenemos que orar por nuestros enemigos, aquellas personas que nos ofenden, aquellas personas que hablan mal de nosotros, aquellos que nos injurian, que blasfeman o que hablan mal de nosotros, mintiendo, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces. Así que ahí Jesús en el sermón del monte da una palabra muy bonita que tenemos que orar, como dice aquí en el capítulo 5, en el verso 44, dice la palabra de Dios, dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando Jesús vino a la tierra, lo que vino a hacer, vino a contradecir los argumentos del hombre, ¿no? ¿Cómo vamos a orar por nuestros enemigos que no hacen daño? Aquel que es bofeteado en una mejilla, que ponga la otra, decía Jesús. Estas palabras eran contrarias al pensamiento humano en ese momento y aún sigue, ¿no? Sigue pensando el hombre de esta manera. Si tuviéramos que hacer una encuesta, ¿quién es Dios? Si realmente conocemos a Dios, mucha gente tal vez puede decir que Dios es un Dios frío, impersonal, imparcial, distante, que no se preocupa por la humanidad, por nosotros, en que incluso es despiadado, vengativo, ¿no es cierto? Mucha gente dice así: ¿por qué muere tanta gente? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿No? Demanda muchas cosas de nosotros, exige muchas cosas. Bueno, ni hablar de cuando hablan del dinero, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas se han dicho? Dice, nos demanda muchas cosas como un ser poderoso, pero sin compasión. Que Dios no tiene compasión, que se ha olvidado de la humanidad, la ha dejado al abandono, a hacer lo que ellos, ¿no? Que es muy duro. Muchos dicen el Dios del Antiguo Testamento, como si Dios fuera otro hoy, ¿eh? Y la palabra de Dios dice que yo no cambio, que soy el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo de siempre. ¿Cómo se va a olvidar de su creación? En el momento de la prueba, de la crisis, del problema, es cuando Dios más cerca está de nosotros. Él quiere que nosotros lo podamos reconocer, que podamos reconocer su grandeza, su poder, su soberanía, su todo, ¿no? Que dependemos de Él totalmente. Él está esperando que nosotros podamos reconocerlo, sin ninguna duda. Pero aquí vemos a un Job que defendía su integridad en todo momento, que incluso llegó a decir cosas sin entendimiento, como vamos a leer hoy, y lo vamos a hacer en el capítulo 42 del final de esta historia, que podríamos decir con un final, un final feliz, ¿no? Termina esta historia en la vida de Job, a pesar de la prueba. Por eso el título de este programa, Superando la prueba. ¿Cuántos de nosotros hemos superado pruebas? ¿Cuántos hemos pasado por momentos muy difíciles sin entender lo que estaba pasando? Pero al final vemos una luz en el camino, ¿no? Vemos que el Señor nos bendice al final de la prueba, nos aprueba, y seguimos adelante. ¿Has pasado la prueba o todavía has vuelto atrás y sin superar la prueba, ¿no? Es como aquel estudiante que va y rinde un examen y no puede rendirlo, tiene que volver el año próximo a hacer el mismo examen y así en un momento tendrá que aprobar, creo yo, ¿no es cierto? Algunos de nosotros hemos pasado tal vez por esa situación, que hemos vuelto atrás en un examen para un carnet de conducir,
por ejemplo, los mandan atrás por un pequeño detalle, ¿no es cierto? Bueno, Superando la prueba se llama este programa. ¿Has superado la prueba? ¿Estás pasando todavía la prueba? Bueno, no te olvides que Dios está contigo y Él seguramente está probando tu vida para que seas aprobado, para que realmente seas un hijo de Dios, un discípulo aprobado, ¿no es cierto? Superando las pruebas, ¿no es cierto? Que el Señor nos aumente la fe, que nos dé fuerza en el momento más difícil que estamos pasando, tal vez una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, un problema con los hijos, con tu pareja, con un ser querido, lo que sea, con tus compañeros de trabajo, con tu patrón. Bueno, Dios nos está probando. Así que vamos a leer el capítulo 42, el final de este libro de Job, y dice de esta manera: ya en el 41 Dios se da a conocer a Job, porque evidentemente Job no lo conocía a Dios, como explica la palabra, y se da a conocer, Dios se da a conocer. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice toda esta cosa? ¿Dónde estabas tú cuando Dios creó todas las cosas? Miraba y pensaba ayer, cuando Dios creó todas las cosas, el ser humano no existía, ¿no? Cuando Dios crea al ser humano, es agregado en la creación, ¿no? Y todavía creemos que tenemos derecho sobre la creación, como si fuéramos los dueños de la creación. Todavía le podemos decir a Dios o enseñarle qué es lo que debe hacer Él. Bueno, hay muchas personas que piensan así. Si Dios hubiera hecho esto mejor, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Bueno, es común en el ser humano pensar de esta manera. Pero bueno, como reitero, como si hiciéramos una encuesta, ¿quién es Dios? Bueno, la gente lo conoce de distintas maneras. Dios es así, ¿no? Y si Dios fuera así, ¿no? Y todavía argumentan, ¿no? Como estos amigos de Job, que solamente le causaron más daño todavía a Job, ¿no? Así que bueno, leamos el capítulo 42, confesión y justificación de Job. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice: respondió Job a Jehová y dijo, después que Dios le dio una cátedra de lo que él había hecho en el mundo, ¿no? En el cielo, en el mar, en toda su creación. Job le responde y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Usted cada vez que lea esto, piensa en usted cuando está leyendo. Piensa así como Job realmente. Bueno, yo conozco que tú lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Hay mucha gente que habla cosas que no entiende de Dios, cosas de la Biblia que ni siquiera conocen, ni siquiera han leído, cosas que alguien dijo y se aferran a esas cosas y siguen afirmando lo que otros equivocadamente dijeron. Qué triste es creer en algo que es mentira, en una mentira, ¿no? En algo que desconocemos, que ni siquiera hemos investigado, ni siquiera hemos leído, porque yo entiendo de que muchas personas no han leído la palabra de Dios y argumentan y declaran cosas que no existen, ni siquiera en la Biblia, o enseñan cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios, argumentan cosas que ni siquiera entienden incluso. Job llegó a decir muchas cosas, era muy sabio, muy inteligente, pero Dios le dice que no sabes nada, Job. Todo lo que has dicho es sin entendimiento, sin sabiduría. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mucha gente habla lo que no entiende, todavía aún, ¿no es cierto? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Definitivamente necesitamos la enseñanza de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, cara a cara estaba Dios, te ven. Por eso este encuentro maravilloso de Dios con Job relata de que
nosotros necesitamos ese encuentro con el Creador, que realmente podamos comprender y entender lo maravilloso, lo grande, sublime que es Dios. Por eso necesitamos tener un encuentro con el Señor. No es el bautismo, no es congregar, no es leer la Biblia, orar, simplemente tener un encuentro con el Espíritu Santo, con el Señor, con Él mismo. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, son palabras que el hombre necesita decir. Arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros pecados, porque realmente Dios es grande y poderoso. No hay otro como Él. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y con tus dos compañeros, los amigos de Job, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomáis 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Totalmente estos hombres dependían, necesitaban la oración del siervo de Dios. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Necesitaban estos hombres que hablaron con aparentemente una sabiduría humana, ¿no? Pero no era recto delante de Dios, y necesitaban, sin duda, la oración de su siervo Job, el siervo que Dios dijo, mi siervo. Dice, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. En ese estado de enfermedad, en ese estado de haber perdido todo, de estar en esa situación, Job ora por sus enemigos, entre comillas podemos decir, porque Dios los declara enemigos de Job, porque no habían hecho lo correcto, ni hablado mal, habían hablado mal de Dios, y así no lo hizo Job. Ellos declararon que sí, que Job estaba haciendo las cosas mal. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando le hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido Job. Note que aquí, después de la oración, de orar por los enemigos, orar por estos que aparentemente decían ser amigos de Job, después de esta oración, Dios quita la enfermedad. ¿Se da cuenta? Permitido por Dios todo. A pesar que Satanás había pedido permiso para tocar la vida de Job, le dio autorización, haz lo que quieras, no le toques la vida. O sea, que esa enfermedad había venido por manos de Satanás, del diablo, pero Dios aquí en este momento le quita esa enfermedad. Dios le sana automáticamente después de haber reconocido que él estaba equivocado, que había hablado cosas que sin entendimiento, cosas maravillosas que él no entendía. Haber orado, miren los pasos que dio este hombre, ¿no? En este momento, y Dios dice que automáticamente le quita la enfermedad. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, entre comillas, ¿no? Oró por aquellas personas que blasfemaron contra él. Oró por aquellas personas que hablaron mal de él. Oró por aquellas personas que lo único que hacían culparle, hablar mal de él, injuriarlo. Y todas esas cosas que sabemos que hemos leído en estos capítulos. Sin embargo, Job en ningún momento los odió, en ningún momento tuvo rencor de ellos porque hubiera dicho, no, yo no voy a orar por estas personas, ¿no? Pero la obediencia estaba en la vida de Job desde el primer momento de su vida. Jamás Job habló mal de Dios, jamás negó a Dios en la prueba, en la dificultad, nunca se quejó contra Dios, sí con las circunstancias, sí con su vida, sí con lo que le estaba pasando, pero nunca le echó las culpas a Dios. Y hoy, lamentablemente, lastimosamente, mucha gente le dice, ¿por qué Dios me tiene así? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿No? ¿Te das cuenta? Hablan mal de Él.
Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Mire, dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 y 7,000 camellos, ovejas y 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios le devolvió todo lo que había perdido Job. Lo que el enemigo te quitó, Dios lo va a restaurar. Dios lo va a restablecer. Así es la promesa de parte de Dios. Pero anteriormente hay unos pasos que dar para que podamos decir, gracias Señor, porque realmente ahora mis ojos te ven. Antes hablaba cosas que no entendía, pero ahora te puedo ver cara a cara y puedo entender lo que estamos pasando. Dios va a restituir, va a devolver todo aquello que has perdido, pero tenemos que confesarnos delante de Dios y reconocer su soberanía. No es que Dios dice, si no lo reconoces, no te lo daré. Dios está esperando. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tenemos que ir a Él. Sin duda tenemos que venir a Jesús para poder descansar. Esa paz que muchos hablan, esa paz mental, esa paz física, solamente viene de tener a Cristo en nuestro corazón. No habrá paz nunca sin Cristo en tu corazón. Esa paz y esa seguridad que el mundo está esperando, sin Cristo no la van a tener, no la van a obtener. Va a ser una paz pasajera, una paz que va a desaparecer poco a poco. Y va a ver que en los finales de los tiempos van a declarar paz y seguridad en la tierra, pero Cristo es el único que puede dar la paz en este mundo. Yo vine a traer paz, no la paz que da este mundo. Jesús mismo lo dijo, la paz de este mundo no sirve. La paz de Cristo es eterna. Por eso tenemos que declarar que tenemos un Dios poderoso, temible, poderoso, es un Dios amoroso, un Dios con paciencia, un Dios que te espera todos los días y que declares, la soberbia, el ego y la altivez del hombre no lo deja avanzar. Es reconocer que hay un Dios poderoso en esta tierra, el único Dios, que el único camino, como dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Bueno, así que en esta mañana que podamos decirle como Job, ¿no es cierto? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Has superado la prueba? ¿Has pasado la prueba? ¿O estás pasando este momento de crisis? Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra de Dios, y Él hará. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará. Él está esperando una confesión, tal vez de ti. Él está esperando que lo reconozcas como tu Dios, como tu único Salvador, Cristo. Así que dice que lo bendijo de tal manera que fue, dice, la gloria postrera fue mayor que la primera, como dice la palabra de Dios. Llamó el nombre de la primera Gemina y el del segundo Sisia y de la tercera Keren Apuk. Dan los nombres, es muy importante esto, que sepamos los nombres de las hijas de Job. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué le parece? Mire la bendición. Pudo ver sus generaciones, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, la 4ª generación. Mire lo que Dios hace cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos que sin Cristo nada podemos hacer. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que bendecirte grandemente, pero solamente tenemos que ir a Él, reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador en nuestra vida. Amén. Así terminamos el capítulo 42 de este libro maravilloso de Job. Una historia que comenzó
con un triste comienzo, pero un final hermoso para que lo podamos recordar. Esto es como dije al principio de este libro, es como la vida del hombre, ¿no es cierto? Comienza probándonos Dios, pasando por momentos muy difíciles, pero sin duda tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Amén. Así que, hermanos queridos, hoy terminamos este libro, mañana comenzaremos con los salmos, 150 salmos. La mayoría los escribió aquel famoso rey David, en su apogeo, en sus dificultades, en sus pecados, en sus dolores, en sus dolencias, en sus problemas, escribió estas maravillosas palabras, los salmos. Así que, hermanos queridos, que podamos entregar este día en las manos del Señor. Oramos juntos. ¿Qué te parece si decimos, Señor, gracias? Porque tal vez estemos pasando una prueba, tal vez pasando una dificultad, pero sabemos que si no te reconocemos a ti, Señor, en esta prueba, no vamos a obtener buenos resultados. Así que este hombre Job sea un referente para nosotros, sin duda. No discutas con Dios, no pelees contra Él, dale gloria a Dios, porque seguramente Dios está probando tu vida, porque tú sabes que primero hay un llamado. Vamos a hablar este sábado del llamado, ¿no es cierto? Pero sin duda después va a haber una prueba. Seguramente que es así, es bíblico, estás así. Así que si estás pasando una dificultad, tal vez familiar, pareja, económica, dale gloria a Dios, porque no te olvides que Dios quiere bendecir tu vida. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Oramos juntos en esta mañana, entregamos este día maravilloso en el Señor y que el Señor haga como Él quiera. Tiene todo el derecho. Somos su creación, si hemos aceptado que Él es nuestro Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor, tu gran misericordia, por tu gran bondad. Grande eres tú, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Tal vez, como decía Job, Señor, no entendíamos nada, Señor. Realmente desconocíamos tu grandeza y tu poder. Hablábamos cosas sin entendimiento y cosas maravillosas, como dijo Job, que yo no entendía. Pero hoy, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a conocerte más y más cada día. Señor, gracias por todo, Señor, porque tú has permitido, Señor, que pasemos pruebas, Señor, porque tú estás probando nuestra fidelidad, Señor, nuestra integridad, Señor, delante de ti. Señor, te reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, que tú eres Cristo, nuestro Salvador, el único camino que va al Padre. Sin ti nada podemos hacer. Sin Cristo en nuestro corazón no vamos a poder ir al Padre. Por eso en esta mañana recibimos a Cristo en nuestro corazón, a nuestro Salvador, como suficiente Salvador. Señor, perdona nuestra falta, nuestros pecados. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios. Anota en el libro maravilloso, allí el libro de la vida, anota nuestro nombre. Señor, te aceptamos en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado que entregaste allí en la cruz por cada uno de nuestros pecados, para que Él pague nuestra cuenta, para que Él pague nuestra condena, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo. Danos el pan de cada día, susténtanos en esta mañana, danos el abrigo, el calzado, lo suficiente para este día, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la alabanza a ti en esta mañana. Y gracias por que podemos compartir este libro maravilloso, Señor. Que podamos reflexionar en este día, Señor, como la vida de Job. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias a mis amigos, hermanos, vecinos que nos miran cada mañana, que nos ven, y damos gloria a Dios por cada uno. Bendecimos sus vidas y que el Señor, que la paz de Cristo esté en sus corazones, en su familia, que haya abundancia de pan en su hogar, trabajo, salud. Y bueno, damos gloria a Dios porque el Señor quiere bendecirnos. Así que Dios mediante nos encontramos mañana, día viernes, en un nuevo devocional. Dios te bendiga mucho.